buenos días, amigos televidentes. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Traigo para todos ustedes una entrevista con Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central. Vamos a estar revisando la situación económica de República Dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central. Vamos a estar pasando balance a lo que ocurre hoy en la economía de República Dominicana. Buenos días, Luis Manuel, ¿cómo te sientes? Bueno, buenos días, Dania. Me siento muy bien, gracias a Dios. Aquí contemplando estos panoramas cambiantes. Así es. Y preocupantes. Así mismo, vamos a entrar en materia. ¿Cómo afectará la República Dominicana y su economía la administración de Donald Trump, que tiene una agresivísima campaña de aranceles para muchos países, incluyendo a China? Bueno, cuando tú hablas de agresivísima, eso es un problema surgido a partir de los extremos que se vivieron con los gobiernos demócratas. Los gobiernos demócratas, y el último fue Biden, se fue extremizando en una serie de elementos de tipo culturales que han exacerbado la otra parte, el otro extremo. Entonces, ahora un país que generalmente estaba definido hacia una centro derecha o una centro izquierda, ahora se han ido a los extremos. Entonces, ahora han surgido una serie de señales preocupantes, porque tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, o sea, como... De golpe y porrazo, Luis Manuel. Como de golpe y porrazo. Sí, tú no puedes cambiar un modelo de la noche a la mañana, un modelo que se venía implementando, que todos los países venían ajustándose a esa realidad de ese momento, ¿no? La que era la apertura, que a nosotros nos conviene porque somos una economía pequeña, y como economía pequeña tenemos que expandir todo hacia afuera para seguir creciendo. Entonces, si tú le pones una retranca ahora al comercio internacional, no vas a crear un problema muy serio, ¿no? Entonces, esta gente vinieron con unas ideas extremistas en algunas circunstancias, en otras circunstancias es de ajuste a desorden, ¿no? Porque en estas administraciones públicas, desgraciadamente, hay mucho desorden, y ahorita vamos a entrar en los aspectos de aquí. Pero me preocupa porque el país tiene que estar atento a lo que va a pasar el próximo abril 2. No me he referido a la situación de la Reserva Federal. Todo el mundo sabe que mantuvo las tasas de interés por esa expectativa que hay, que tú no sabes, ¿no? Con una tasa de inflación todavía muy por encima de su objetivo, que está en 2.8. Y entonces, bueno, pues ellos prefirieron mantener las tasas de interés a su nivel actual, que también es un elemento que nos afecta a nosotros, en términos de que va a mantener al Banco Central con una tasa de interés alta también. Ahora bien, ¿qué pasa? Se ha dicho que la economía americana va a una estanflación, pero tú tienes elementos que tú dices, bueno, pero no. La Reserva Federal, por un lado, hace como 3 semanas, la Reserva Federal de Atlanta dijo que la economía estaba declinando en los Estados Unidos y que había sido negativa en los primeros meses. Sin embargo, ahora Powell dice que hay cierto control, ¿no? Y que no va a haber una recesión, sí puede haber una reducción del crecimiento, y naturalmente ese declive no puede afectar a nosotros. Pero después, últimamente, tú ves que en esta misma semana que pasó, el sector industrial creció un 0.9% con relación a enero o febrero, y el sector de vivienda, pues las ventas han crecido enormemente, que ha sido una sorpresa. O sea que tú estás viendo indicadores que tú no te puedes basar en ellos para tú llevarte y proyectar una situación en los Estados Unidos, porque todo depende de una decisión
de un presidente. Antes había mucha, porque es una economía de balance, ¿no? Entre el Congreso, el Ejecutivo. Ahora el peso es mayor con el Ejecutivo, que está tomando decisiones algunas veces que te afectan hasta la misma Constitución. Y hay un problema a nivel judicial también. Entonces, es una situación complicada esa, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ver y ver, porque ellos quieren aplicar un arancel recíproco, lo llama Trump, a partir del 2 de abril. Y parece que esa aplicación es para todo el mundo, no importa que tú tengas acuerdo con los Estados Unidos, porque ellos están incumpliendo muchas de las normas de la Organización Mundial de Comercio. O sea, que incumplan los acuerdos bilaterales, pues a nosotros tal vez nos daría cierto tipo de alivio, porque ellos, Trump, echó hacia atrás aquellas medidas del 25% que se aplicaban a las importaciones de Canadá y de México, que estaban dentro del tratado. Los bienes que estaban dentro del tratado no los quisieron afectar. Pero ahora dicen que ahora todo, que las medidas que van a ir en abril a todo. Entonces están hablando de 3 rangos, uno bajito, otro mediano y otro alto, dependiendo de cómo tú te has comportado con ellos. Pero es un elemento que para nosotros, si es por comportamiento, nosotros tenemos un déficit con el mercado americano de 5.000, 6.000 millones de dólares. O sea que al fin y al cabo, a nosotros no nos podrían afectar desde ese punto de vista, porque no estamos afectando los exportadores, al contrario, nosotros tenemos un déficit con ellos. O sea que no nos deberían poner ningún tipo de arancel. Pero hay un elemento, ellos hablan de que aquellos países que tengan IVA, ¿no?, que afecte sus exportaciones, entonces ellos la van a afectar en los Estados Unidos. Eso quiere decir que nosotros estamos aplicando el IVA o el ITEVI, lo que es aquí el ITEVI, a las importaciones norteamericanas en lo que se llama en frontera, en aduana, el ITEVI, como una forma también de evitar evasión, porque ahí es más fácil tú colectar el impuesto directamente en aduana, tú lo cobras a la llegada, el ITEVI, ¿no? Entonces ellos podrían ver eso como el impuesto a sus exportaciones. Y si estamos hablando de un ITEVI de un 18%, tal vez no quieran aplicarnos un arancel de un 18%. Y eso es hablar muy de cosas mayores. Porque el resto de las economías centroamericanas no tienen el nivel del IVA, el nivel que nosotros tenemos. Y tal vez le van a aplicar un IVA más bajito y nosotros vamos a estar en desventaja entonces en términos de competitividad con los Estados Unidos. Eso hay que esperar, pero es bueno que el gobierno dominicano abra los ojos y esté en Washington, una gran parte de sus funcionarios tratando de hacer lobby, porque a los americanos les encanta que le hagan lobby, entonces hay que hacer lobby en Washington ahora mismo. Esa es la función principal de este gobierno, hacer lobby en Washington. Ahora nosotros tenemos algo muy positivo que realizó el gobierno del presidente Abinader, que es abrir las puertas al Caribe. Entonces nosotros siempre hemos tenido ese impasse con el Caribe. Inclusive nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con el Caribe, pero la parte agrícola siempre ha tenido problemas de ingreso a esas economías. Pero son economías cada vez con mayor necesidades, son economías que han perdido mucho dinamismo, ¿no? Y ahora, con el acuerdo que tenemos con Guyana, nos abre la posibilidad de un mayor acercamiento con el Caribe y nos plantea pues que las puertas del Caribe estén abiertas. Y tenemos ahora también a Cuba, estamos exportándole huevo a Cuba, pero estamos hablando de unas exportaciones que no compensarían tanto un efecto sobre las exportaciones que nosotros estamos haciendo en los Estados Unidos que puedan ser afectadas, ¿tú me entiendes? Y lo que le da dinamismo a esta economía, como te digo, es el sector externo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Bien, tenemos que irnos a una pausa, pero antes quiero anunciar la inauguración del centro ACA Nails Studio de Ani Fernández de Enríquez, quien se inaugura en las proximidades de la avenida Sarasota, próximo al Dragón de Oro. Así que felicidades a Ani por la apertura de este negocio. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.
Conversamos con Luis Manuel Piantini, quien fue vicegobernador del Banco Central. Yo quisiera que profundizáramos un poco este análisis que hacías sobre la economía de Estados Unidos y cómo va a impactarnos a nosotros. Mira, hay un elemento que me preocupó enormemente. Una información que leí en el Miami Herald del viernes, donde se habla que hay una visita del secretario de Estado, Mario Rubio, Marcos aquí Rubio, a los países del Caribe, de habla inglesa. Parece que va a ser una visita a Jamaica para tratar sobre el asunto de Haití también. Qué bueno, ¿no? Claro. Porque se ve entonces que es una preocupación valedera de los americanos, pero sin embargo van a expulsar a 500,000 y lo van a meter en Haití, que es una contradicción, ¿tú me entiendes? Sí. Ahora, sobre lo que estábamos hablando, mira, esa información que yo leí en el Miami Herald del viernes me preocupa enormemente. Se habla de una penalidad que quieren poner los Estados Unidos a los barcos chinos o de fabricación china. Me supongo que sean los que comercializan, ¿no? ¿Cómo es posible eso? O sea, están hablando de 1.5 millones de dólares, si no mal recuerdo. Entonces, hay mucha preocupación sobre eso, principalmente en las pequeñas economías. Yo no sé, los americanos van a tener que definir, muchas veces son contradictorios, porque mira, ahora ellos mandaron a que Chevron saliera de Venezuela, pero parece que la Chevron convenció al gobierno de Trump que saliendo de Venezuela le iba a dejar el camino libre a China. Entonces ahora le van a dar a Chevron a que siga en Venezuela, pero entonces van a penalizar a los países latinoamericanos que tengan comercio con Venezuela. Fue una locura, ¿tú me entiendes? Una locura, pero bueno. Este es un mundo que cada vez más hacia la locura. ¿Cómo nos afectaría esto de los barcos chinos que llegan aquí? ¿Se encarecerían sus mercancías? Lógicamente. Habría que esperar a ver porque es una noticia que yo leí que no tiene mucha descripción para uno saber qué es eso realmente. Pero es la primera vez que yo lo veía. Mira que yo leo todos los días, leo economía en inglés y por todos los canales. Sin embargo, es la primera vez que yo veo esa información. Entonces estoy buscando información para saber de lo que se trata. Así es. ¿Qué te parece si analizamos la presencia reciente del Fondo Monetario Internacional aquí en República Dominicana, analizando nuestra economía? Hablaron favorablemente de que hemos tenido un mejor crecimiento de la economía nacional. ¿Cómo ves esta evaluación? Bueno, naturalmente, la misión del Fondo Monetario Internacional tiene que tirarle flores a las cosas que le seguimos tirando flores. El crecimiento de la economía, la bajo nivel de inflación, pero hay elementos importantes. La misión del fondo que vino es una misión que se concentró en la parte fiscal y en la parte eléctrica. Y naturalmente esa misión va a tener que reportar, ¿no? Cuáles son sus conclusiones y recomendaciones. Eso le cae como anillo al dedo al gobierno del presidente Abinader, que ha dicho que no quiere reforma. Pero el Fondo Monetario seguramente va a insistir en una reforma. ¿En una reforma fiscal? Sí, hombre, porque, óyeme, es que este gobierno ha llegado a un nivel de que no controla el gasto corriente, no lo controla. El gasto corriente estaba en 17, entre 16 y 17%, cuando tú tienes una presión fiscal del 14%, tú me estás hablando que hay un 3% por encima de lo que tú estás recibiendo en ingresos que lo estás gastando en gasto corriente, gasto que lo estás tirando a la basura, como hemos tirado todos los años miles y miles de millones de dólares que hubieran sido para el desarrollo de este país en el sector eléctrico. El año pasado fueron más de 1.700 millones de dólares. Es un crimen. Eso es un crimen en una economía que ellos llaman pobre porque están financiando al 51% de la población con subsidios. Dicen que la pobreza es del 19%, pero financian con subsidio al 51%. Y ese 32%, ¿por qué? Esos son compañeritos. Entonces nosotros no estamos pagando impuestos, ¿no? Para un gasto corriente que lo que está haciendo es que está siendo inefectivo realmente mucho de ese gasto. Y entonces eso crea problemas. Mira cómo está la economía americana ahora mismo, que está el gobierno cortando gastos por todas partes y mira los macos que están saltando. Eso es lo que hay que hacer aquí. Traer un Musk que se meta en el gobierno, porque el gobierno no lo va a hacer.
No lo va a hacer, porque ellos no van a comenzar a quitar a compañeritos. Al contrario, dijeron que iban a tumbar los gastos, acuérdate, en agosto, qué sé yo, qué sé yo cuánto, ve a ver. Hicieron una unificación, pretenden hacer una unificación de los dos ministerios de educación, de que para reducir gastos. Pero mentira, no fueron para de reducir ningún gasto. Ahí está aumentando más de un 4% en el presupuesto del 2025. Entonces, hay elementos que son preocupantes y que están afectando realmente a los movimientos de la tasa de cambio. ¿Cómo se está reflejando eso? Ese es otro punto. Mira, ahora mismo hay un movimiento especulativo, porque tú tienes 57 puntos de diferencia entre tasa de cambio de compra y tasa de cambio de venta. Cuando lo general son 20 puntos de diferencia, 15 puntos de diferencia que tú te ganes entre una tasa y otra, estamos en 57. Eso te indica que hay un movimiento especulativo en la tasa de cambio, que no es por un efecto realmente de algún desbalance que hay, sino que hay un grupo que se ha apropiado de ese mercado y lo está manejando a costilla de la posible inflación que puede venir por esa que te va a afectar a todos los dominicanos por esa manipulación de un grupo que controla liquidez, y te controla los mercados. Como te controlan los mercados de precios aquí, oligopolio, monopolio, que la mayoría de los sectores son así. Esto no es una economía de mercado, esto es una economía controlada por un grupo con una administración de precios. Eso es lo que hay aquí. Entonces, por eso tuve estos movimientos. O sea, la estacionalidad que dice el Banco Central, que siempre se da en los primeros meses de aumento de la tasa de cambio, yo lo viví mucho eso en el Banco Central. O sea, sabíamos que al principio de año siempre había un aumento de la tasa de cambio por el problema de reposición de inventario, ¿no? Y que cualquier tipo de balance en la cuenta, eso te podía crear movimientos que iban más allá de las necesidades de la economía, porque habían capitales buscando renta. Pero ahora se ha dado el caso que en diciembre tú no encuentras tampoco. Diciembre era un mes de bajo, porque llegaban los dominicanos, los con turismo, y bajaba la tasa de cambio. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque los grandes capitales, que están en pocas manos, comienzan a acaparar. Los bancos no quieren vender, inclusive cuando tú eres cliente de un banco y tienes tarjeta de crédito en dólares, ni te vende para tú pagar tu tarjeta de dólares. Tienes que ir a la casa de cambio. ¿Y de quiénes son las casas de cambio? De la misma gente. O sea, que aquí hay un problema muy serio que no se está tomando en cuenta, ¿no entiendes? De un acaparamiento que hay, que se le está yendo la mano al Estado, que se supone que es el controlador de eso institucionalmente. No es porque se controle el precio ni nada de eso, pero las regulaciones que se aprueben y que no haya un grupito que te maneje en los mercados, ¿tú me entiendes? Entonces, eso te puede alterar un poco la situación de proyección en términos del crecimiento del producto, que el Fondo Monetario y las autoridades han proyectado en 4.5. El otro elemento es cuando tú colocas en el presupuesto una tasa de cambio, ¿no? Entonces, y yo no creo que eso debería ser, porque ya los grandes capitales para buscar renta se quieren adelantar y entonces comienzan a comprar. El otro es la tasa de interés, que no están bajando. Pero ¿por qué no bajan la tasa de interés? No bajan la tasa de interés porque los bancos se ganaron un 23% de rentabilidad el año pasado. Y no es de que porque el Banco Central no baja la tasa de interés. ¿Y quieren que baje más la tasa de interés? Es el margen que lo están ganando. Y ahí el problema es el Banco de Reserva, que es el banco del Estado que debería estar defendiendo los intereses del país y no comportarse como si fuera un especulador más también en el mercado. Bien, pues con estas palabras y estas advertencias de Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, concluimos esta participación de él aquí en Puntos de Vista. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.